Con la Constitución de 1917 se inicia otro periodo en la vida de México. La población había sufrido durante la Revolución más de 1,5 millones de bajas. Las líneas ferroviarias presentaron graves daños hechos por los grupos en pugna. Cada grupo poseía su moneda, a lo que se le llamó bilimbique, con base al pagador estadounidense de la mina de Green de Cananea, William Greene. Las fábricas, haciendas y comercio dedicados al comercio interno carecieron de créditos. La situación empeoraba cada vez más. El Partido Liberal Constitucionalista postuló a Carranza como candidato presidencial, quien salió triunfante y tomó posesión de la presidencia el 1 de mayo de 1917. Su gobierno se basó en la búsqueda de control. Un medio sería en mayo de 1918, con la creación de la Confederación Regional de Obreros Mexicanos, y buena parte de sus acciones se orientaron a tratar de establecer un orden político. Durante años, los zapatistas desarrollaron formas de conspiración en contra de Carranza, responsabilizándolo de no cumplir con su palabra de reparto agrario. Por lo tanto, Carranza ordenó el sometimiento de estas fuerzas por Pablo González, quien al primer intento no triunfó. Al segundo triunfante, pero con amenazas y soborno, encontró a Emiliano Zapata y lo asesinó el 10 de abril de 1919, en la hacienda de Chinameca, en el estado de Morelos. En 1919 surgieron varios partidos políticos como el Laborista Mexicano y el Comunista Mexicano. Y el 1 de junio de ese mismo año se postulan como candidatos a la presidencia de la República Álvaro Obregón, Pablo González e Ignacio Bonillas, este último apoyado por Carranza. Por esto, se le acusó de proselitismo y el 23 de abril de 1920 fue proclamado el Plan de Agua Prieta por el general Obregón. En este se desconocía el gobierno de Carranza y los gobernadores que lo suplantaron. También convocaba una junta en la cual se nombraría un presidente interino que convocaría elecciones. Venustiano decidió trasladarse a Veracruz en tren debido a que la mayoría de los gobernadores no lo apoyan. Pero en Veracruz se encuentra con Cándido Aguilar, el cual es simpatizante de su gobierno. En la villa de Guadalupe, el tren es dinamitado, hecho obliga a Carranza a huir hacia Puebla. En su camino, en la sierra de Tlaxcalentongo, el 21 de mayo de 1920, fue asesinado en la choza donde dormía. Álvaro Obregón y Pablo González nombran una comisión para investigar el asesinato, situación en la que Ignacio Bonillas, candidato presidencial, es apresado y enviado a la cárcel de la Ciudad de México. Adolfo de la Huerta asume la presidencia interina tras el asesinato de Carranza. El 22 de mayo se anunciaron las elecciones en las que se elegiría un congreso el 1 de agosto y el presidente de la República el 25 de abril de 1920. Una de las primeras tareas del gobierno era obtener el reconocimiento de Estados Unidos. Para ello, de la Huerta nombra un embajador para asegurarle al país vecino que sus intereses no se verían afectados tras las elecciones. Se firman acuerdos y garantías con la condición de no aplicar el artículo 27, y México dispone de sus recursos para arreglar las líneas ferroviarias y para ordenar sus finanzas. Solo teniendo un adversario, Alfredo Robles Domínguez, Obregón, quien resultó electo y el 1 de diciembre de 1920 toma posesión de la presidencia de la República, pero sin el reconocimiento de Estados Unidos. Al asumir la presidencia, Obregón tomó algunas medidas, como por ejemplo, se dedicó a organizar el ejército federal ya que se encontraba desorganizado e indisciplinado. Concedió todo su apoyo a los trabajadores de la Confederación Regional Obrera Mexicana e inició el diseño de una política agraria tendiente a regularizar el reparto agrario. Durante ese año, el 28 de diciembre, se establece la Ley de Ejidos, la cual decía que para que un pueblo pudiera contar con un ejido, tenía que contar con más de 50 jefes de familia. Un mes más tarde, al año siguiente, el 31 de enero de 1921, Álvaro Obregón decretó la liquidación y devolución de los bancos incautados por Carranza, y el 25 de septiembre se crea la Secretaría de Educación Pública, la SEP, y al frente de esta estaría José Vasconcelos, quien impulsa proyectos educativos a favor de las personas que habitan en las zonas rurales, creando la Escuela Rural Mexicana. Cabe mencionar que una de las acciones más importantes de Vasconcelos fue la creación de las misiones culturales. Entre 1921 y 1922,
Se establecieron pláticas informales entre México y Estados Unidos, en las cuales se hablaba de una firma de un tratado de amistad y comercio, el cual sentaría las bases legales e internacionales para evitar que el artículo 27 se pudiera aplicar en forma confiscatoria y retroactiva, como alegaban las compañías petroleras, el cual resultó muy desventajoso para México, por lo que el gobierno terminó rechazándolo. Al año siguiente, el 15 de agosto de 1923, se firmaron los Tratados de Bucareli, en los cuales se ponían ciertas condiciones para otorgar el reconocimiento al gobierno de Álvaro Obregón, como por ejemplo el que no se afectarían los intereses de las compañías estadounidenses que explotarían el petróleo en México, además de que el gobierno mexicano se comprometía a reparar los daños sufridos por los ciudadanos de aquel país en nuestro territorio entre 1862 y 1917. Y por último, el artículo 27 constitucional no sería retroactivo, de tal forma que no se verían afectados los propietarios estadounidenses que hubieran adquirido tierras, minas o pozos petroleros antes de 1917. Para el año de 1923 comenzaron las inquietudes en el país por saber quién iba a ser el candidato para el periodo presidencial de 1924 a 1928. Se encontraban dos candidatos para asumir la presidencia: Adolfo de la Huerta, quien en ese entonces era secretario de Hacienda, y Plutarco Elías Calles, el secretario de Gobernación. Para el 23 de septiembre de 1923, Adolfo de la Huerta renunció a la Secretaría de Hacienda, pero no hizo públicas sus aspiraciones electorales. Y el 10 de junio de 1924 se celebraron las elecciones y el general Plutarco Elías Calles resultó electo como presidente del país para el periodo de 1924 a 1928. La presidencia de Álvaro Obregón culminó el 30 de noviembre de 1924, cuando entra Calles a la presidencia y Obregón se retira a la vida en el campo. Para el año de 1927, la Constitución mexicana sufrió una reforma para permitir la reelección en enero de 1927, con lo que Obregón ganaba partido para su candidatura. El 15 de julio de 1928, pocos días después de ser proclamado presidente del periodo 1928 a 1932, Obregón llegó acompañado de su comitiva a la capital de la República en un tren custodiado por varios miembros del Estado Mayor Presidencial. Mientras tanto, José de León Toral, joven capitalino, miembro de la ACJM, había decidido matar a Obregón. Entre la clase política se había difundido el rumor de un posible asesinato de Obregón, pero el presidente electo hizo caso omiso de las advertencias. La mañana del 17 de julio salió a comer, invitado por los diputados del estado de Guanajuato, al restaurante La Bombilla, ubicado en San Ángel. José de León Toral acudió al lugar tras varios días de espiar a Obregón y se hizo pasar por un dibujante. Hizo un dibujo a varios diputados y finalmente llegó Obregón, a quien también retrató. Cuando todos los comensales se descuidaron, Toral sacó su pistola y lanzó 6 disparos, cayó muerto al instante. Cuando Plutarco Elías Calles asumió la presidencia de la República el 1 de diciembre de 1924, la nación tenía grandes problemas económicos, una inmensa deuda pública interna y externa, cuyo pago se había suspendido el 30 de junio de 1924 a causa de la rebelión huertista. El sistema bancario se había derrumbado totalmente, por lo general no era aceptado, y el crédito externo continuaba cerrado para el gobierno. México era un país en bancarrota, donde no existía más dinero que el de los impuestos a la importación y exportación. No había una organización eficaz para la recaudación de impuestos. La circulación monetaria era desordenada debido a la carencia de un sistema estandarizado y a la escasez de capital, la cual llevó a una crisis de liquidez. Debido a la depreciación del valor de la propiedad de la tierra, originada por la inestabilidad política, no había inversiones. Las escasas industrias manufactureras que dependían del mercado interno quedaron seriamente estancadas. La ganadería se vio considerablemente disminuida y la producción agrícola se contrajo gravemente. México seguía una economía típica de exportación de recursos naturales.
Las áreas más dinámicas de la economía nacional estaban en manos de estadounidenses. Calles se encontró ante la necesidad de reconstruir el país. Así, intentó llevar a cabo un cambio de fondo de la estructura económica por medio de un plan nacional, el cual se suponía transformar el sistema económico basado en enclaves autosuficientes en uno sustentado en un mercado nacional unificado. El plan nacional se inició con una reforma hacendaria a cargo del secretario de Hacienda y Crédito Público, Alberto Pani, que comprendía 4 objetivos: la nivelación de los presupuestos, la reforma fiscal, el establecimiento de un sistema bancario y la restauración del crédito interno y externo. El 31 de julio de 1924 se había decretado la suspensión indefinida del servicio de la deuda externa por incapacidad de pago del gobierno mexicano. La rehabilitación hacendaria comenzó por tratar de eliminar el creciente déficit heredado de ejercicios anteriores, que al 31 de diciembre de 1924 ascendía a 58.683.046 pesos. El control estatal de la banca requirió de un órgano ejecutivo, la Comisión Nacional Bancaria, creada por decreto el 31 de diciembre de 1924, en la que quedaron representados los intereses agrícolas, comerciales e industriales. El artículo 28 constitucional reservó al gobierno el monopolio de la acuñación de moneda y emisión de billetes al banco único que debería crear el Estado. Una vez logrado el equilibrio de los presupuestos, Pani inició una reforma fiscal. El 18 de marzo de 1925 se creó la primera ley orgánica del impuesto sobre la renta, del mismo año publicada en el Diario Oficial el 25 de marzo, que fue el principio con carácter definitivo de la imposición fiscal directa, la forma más adecuada para redistribuir la riqueza y contrarrestar su exagerada concentración. Se suprimieron varios departamentos de la Secretaría de Hacienda por considerarlos inútiles, y se reformaron los métodos de contabilidad y de presupuestos. Se disminuyeron sueldos y gastos superfluos en todas las secretarías de Estado. Los egresos decrecieron y el presupuesto para fines bélicos bajó de 32.8% en 1924 a 23.5% en 1927. El 22 de abril se creó la Comisión de Aranceles para favorecer el desarrollo industrial del país y se organizó la Dirección de Catastro. Al eliminarse el déficit federal heredado de gobiernos anteriores, los ingresos aumentaron al grado que las cuentas del ejercicio de 1925 cerraron sin el déficit heredado de los años anteriores. El 25 de agosto de 1925, el presidente Calles expidió la Ley Orgánica del Banco de México, misma que fue perfeccionada, reformada y adicionada 3 veces más durante su gobierno. La nueva institución se ocupó esencialmente de la emisión de billetes y de regular la circulación monetaria en la República, los cambios sobre el exterior y la tasa de interés. Descontar a los bancos privados asociados documentos de carácter genuinamente mercantil y efectuar operaciones bancarias que requieran el servicio de la tesorería. Calles inició una política económica que exigía la inversión de una gran parte del dinero del Estado para las grandes obras de infraestructura que necesitaba el país, y que el empresario nacional por su debilidad no podía llevar a cabo. La política mexicana en este periodo se caracterizó por su nacionalismo frente a la hegemonía estadounidense. Las relaciones con otros países estuvieron comprendidas dentro del contexto de las establecidas con Estados Unidos. La economía de México se basaba principalmente en la exportación de materias primas, las cuales estaban en manos extranjeras. La filosofía con que se inició la reconstrucción económica era la de asignar al Estado el papel rector e impulsor de la economía, ya que ningún país podía considerarse independiente si dependía de las economías extranjeras. El 31 de diciembre de 1925 se aprobó la primera ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en materia petrolera, y su reglamento aparece en el Diario Oficial el 8 de abril de 1926. En ella se reafirmó el dominio directo, inalienable e imprescriptible de la nación sobre los yacimientos petroleros, y se estipuló que todo propietario de las tierras petrolíferas adquiridas antes de 1917 debía obtener una concesión confirmatoria de derechos y contratos para poder explotar la propiedad. Estableció a la industria petrolera como una empresa de utilidad pública en todos los aspectos, y por lo tanto, solo con la autorización expresa del Ejecutivo Federal, concedida en los términos de la ley y sus reglamentos, podrían llevarse a cabo los trabajos que dicha empresa requiera. El conflicto con el gobierno de los Estados Unidos se originó principalmente por la Ley Mexicana del Petróleo.
a la cual consideraba retroactiva y afectaba a las tierras de propiedad extranjeras, adquiridas antes de la promulgación de la Constitución de 1917. Las tácticas de presión incluyeron desde la negociación con el gobierno mexicano hasta la amenaza de intervención armada. Sin embargo, estos grupos, debido a su situación estratégica, su poderío económico y el apoyo que les dio su gobierno, dependieron más de las formas intermedias, como la protección diplomática y las represalias económicas. El secretario de Estado Kellogg, quien el 12 de junio de 1925 hizo unas declaraciones a la prensa que encerraban una clara amenaza de intervención militar, manifestó que un movimiento revolucionario pudiera estarse preparando en México, y que los Estados Unidos solo apoyarían al gobierno mexicano mientras protegiera la vida y los intereses estadounidenses, y cumpliera sus compromisos y obligaciones internacionales. El espíritu y el tono de las insolentes e injustas declaraciones del secretario de Estado provocaron la más airada indignación en México, y el presidente Calles no hizo esperar la respuesta, manifestando que si el gobierno de México se halla sujeto a juicio ante el mundo, en el mismo caso se encontraba tanto los Estados Unidos como los de los demás países, pero que si se quería dar a entender que México sujeto a juicio en calidad de acusado, su gobierno rechazaba de una manera enérgica y absoluta semejante imputación, que en el fondo solo constituiría una injuria. El Departamento de Estado dio marcha atrás y fingió sorpresa, argumentando que todo había sido un malentendido. No obstante, las relaciones entre ambos países se volvieron más difíciles que nunca, y surgió el peligro de que rompieran relaciones. A pesar de verse desafiado por las compañías petroleras, Calles no se atrevió a confiscarlas, con lo cual evitó un acto violento. Para salvar la posición del gobierno mexicano, dejó el problema en manos del Poder Judicial, para que éste hiciera cumplir el ordenamiento legal de 1925. Los tribunales decidieron obligar a las compañías a suspender sus obras de perforación. La Secretaría de Industria sancionó con fuertes multas a las compañías y ordenó cerrar las válvulas, pero aquellas, dispuestas a agravar la situación, rompieron los sellos puestos a los pozos nuevos y continuaron la extracción de petróleo. El conflicto se agudizó debido a la aparición de nuevos factores, junto con la cancelación de nuevos permisos de perforación de los pozos petroleros. El gobierno mexicano había recibido a la embajadora de la URSS en 1926. Esto, aunado al apoyo que México dio a Nicaragua al Partido Liberal de Juan Bautista Sacasa, electo legalmente en contra de Adolfo Díaz, impuesto por Estados Unidos, recrudeció la campaña de publicidad estadounidense en contra de México, afirmándose que hacía propaganda comunista en Centroamérica, sobre todo en Nicaragua. Esto es reflejado en el memorándum presentado por Kellogg en enero de 1927 al Comité de Relaciones Exteriores del Senado de su país, en el cual anunciaba las aspiraciones y la política bolchevique de México en Centroamérica. En septiembre, el Departamento de Estado ordenó a los barcos de guerra estadounidense que se movilizaran a los puertos de Tampico, Tuxpan y Veracruz, con el fin de apoderarse de la zona petrolera. Ante este inminente peligro, el presidente Calles llamó al gobernador de Tamaulipas, Emilio Portes Gil, y le dio instrucciones en el sentido de que si ocurría la invasión, se trasladara a Tampico y ordenara al jefe de operaciones militares de la región, general Lázaro Cárdenas, retirarse al interior del país y desde ahí organizar la defensa nacional, no sin antes incendiar los pozos de petróleo, para formar una luminaria cuyos resplandores pudieran verse hasta Nueva Orleans, a efecto de que los invasores solo encontraran escombros y cenizas. El gobierno de México interceptó una correspondencia privada establecida entre el secretario de Estado Kellogg y el embajador Sheffield. En ella quedaban de manifiesto las intenciones de provocar un conflicto que traería consigo la intervención armada de los Estados Unidos. El general Calles comunicó telegráficamente al presidente Coolidge el envío de los documentos, advirtiéndole que si después de leerlos mantenía la actitud hacia México, se harían públicos y el mundo sabría el atropello que Estados Unidos iba a cometer con un país débil. El presidente Coolidge comprendió que no solamente sus enemigos en el Senado se oponían a la política que hasta entonces había seguido contra México y Nicaragua, sino también la mayoría de la opinión pública interna e internacional, la cual exigía una rectificación de la actitud estadounidense hacia ambos países. El 22 de octubre de 1927 se nombró a Whitney Morrow, banquero neoyorquino, socio del grupo financiero Morgan y desligado de los intereses petroleros. Morrow representaba los intereses de los banqueros, industriales y comerciales, y tuvo la consigna de evitar la guerra entre México y Estados Unidos, ya que buscó un campo mucho más propicio para hacer negocios e inversiones. En marzo de 1928, el gobierno mexicano promulgó una nueva ley orgánica sobre el petróleo y sus reglamentos. En ella se permitió que las compañías obtuvieran concesiones confirmatorias. Se eliminó el límite de 50 años para las mismas, y se reconocieron los derechos adquiridos con anterioridad el 1 de mayo de 1917, lo cual revocó la ley de 1925.
El régimen callista elaboró 6 planes económicos para mejorar la producción agrícola con una nueva legislación agraria que facilitara la aplicación de las medidas de reforma. Se crearían instrumentos jurídicos para su realización. En los 4 años que van del 1 de enero de 1925 al 31 de diciembre de 1928, se redistribuyeron 3.2 millones de hectáreas que beneficiaron a 1.576 poblados y 307.607 ejidatarios. Al vincular la tierra con los intereses del campesino mediante el ejido o el fraccionamiento, el régimen callista buscaba la paz del país en las zonas más conflictivas. Así, el ejido constituyó una política tutelar de protección a los estratos más bajos de la población campesina, y al mismo tiempo, una solución política más que económica, ya que la comunidad facilitó de una forma amplia la acción del gobierno en favor del fortalecimiento del Estado y de la integridad nacional. El gobierno esperaba formar una sociedad rural de 3 estratos: el campesino ejidatario, el pequeño propietario y el latifundista, cuya existencia se reconocía como un hecho, a lo que nos lleva cuando Calles dejó la presidencia el 30 de noviembre de 1928. Se le conoce con el nombre de El Maximato a la época en la cual la política mexicana fue dirigida por el jefe máximo de la Revolución Mexicana, Plutarco Elías Calles. No podía reelegirse, así que pensó que sería conveniente gobernar el país por medio de presidentes impuestos por él. El primero de ellos, Emilio Portes Gil, nació el 3 de octubre de 1890, en Ciudad Victoria, México. Fue gobernador de Tamaulipas en 2 ocasiones, con un periodo presidencial del 1 de diciembre de 1928 al 5 de febrero de 1930. Era un abogado ligado a los intereses obregonistas y callistas, un político connotado pero dócil que ayudaría a callar los rumores de levantamientos militares. Portes Gil se dedicó a trabajar sobre el proyecto callista de consolidación del Estado revolucionario y de desarrollo de la economía capitalista. Durante la presidencia de Emilio Portes Gil tuvo efecto uno de los acontecimientos políticos de mayor trascendencia: la fundación de un partido oficial, el Partido Nacional Revolucionario (PNR). El 1 de septiembre de 1928, Calles leyó su último informe presidencial ante el Congreso de la Unión, en el que proclamaba el fin del caudillismo para dar lugar a la era de las instituciones. El mensaje de Calles aceleró la formación del nuevo partido. Correspondió a Portes Gil, como uno de los primeros actos de su gobierno, constituir el Partido Nacional Revolucionario en calidad de partido oficial. Entre todas las ideas estaba la de fusionar en un solo partido la mayoría de los elementos revolucionarios, además de disciplinar las tendencias de los pequeños organismos regionales, ya que cada uno de ellos creía enarbolar la bandera de la revolución. Pero la principal función del Partido Nacional Revolucionario consistía en organizar y llevar a cabo las elecciones, tarea que antes estaba encomendada a la Secretaría de Gobernación. El Partido Nacional Revolucionario instaló sus oficinas el 4 de diciembre de 1928. Su primer comité directivo estuvo integrado por Plutarco Elías Calles como presidente, Luis León como secretario y Manuel Pérez Treviño en función de tesorero. El comité directivo del Partido Nacional Revolucionario convocó el 5 de enero de 1929 a la gran convención que se efectuaría en la ciudad de Querétaro, a fin de discutir el programa y estatutos que se efectuarían en dicha organización y designar al candidato presidencial. La convención se inauguró el 1 de marzo. Por decreto presidencial se dispuso que se descontaría a todos los empleados públicos 7 días de sueldo al año para mantenimiento del partido y que estos empleados fueran considerados miembros activos del mismo. El 30 de noviembre de 1928, el licenciado Emilio Portes Gil rindió la protesta de ley como presidente provisional en el Estadio Nacional. En su libro, 15 años de política mexicana, destacaría que el hecho de que llegara al poder un civil sin arreos militares y sin las características de caudillo a las que la nación ya se había acostumbrado, despertó en todos los sectores un hondo sentido de optimismo y de fe. Tras las palabras pronunciadas en su discurso de toma de posesión de no introducir grandes modificaciones en la política, no efectuó cambios notables en su gabinete. Portes Gil es tal vez quien tuvo mayor autonomía con respecto al jefe máximo, pues Calles permaneció en Europa 7 meses de los 14 que duró su gestión. Sin embargo, reconocería que era un deber de amistad y lealtad informarle de los actos preparatorios a la toma de posesión, y desde luego, de las personas que integrarían su gabinete, todas las cuales tendrían la aprobación de Calles. El 3 de diciembre de 1928, 3 días tras la toma de Portes Gil, la Confederación Regional Obrera Mexicana inauguró en el Teatro Hidalgo su 9ª Convención Nacional. En la sesión del día 4 se hallaba el expresidente Plutarco Elías Calles, muy identificado con la Central Obrera porque había una interdependencia de fuerzas. Calles necesitaba a la CROM y esta necesitaba de él.
Durante la sesión de ese día, Morones, líder de la Central Obrera, y sus compañeros atacaron fuertemente al presidente de la República, culpándole de las persecuciones sufridas por la Confederación. Asimismo, le presentaron varias exigencias y rechazaron los cargos en contra de los dirigentes del Partido Laboral, que se habían hecho en relación con el asesinato del general Obregón. Todo esto se dijo ante la presencia y el silencio de Cañas.